Muy buenas tardes tengan todos. Hoy martes 12 de octubre, semana número 5 de clases. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, verdad? Este trimestre que tiene aproximadamente unas 12 semanas eh, y ya vamos por la número 5. Podríamos decir que prácticamente estamos a mitad de curso, mitad de trimestre, acabando el año escolar 2021. Bien, vamos a compartir pantalla por acá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Kelinet. Bien, por acá vamos a buscar una imagen que yo siempre le coloco una imagen de buenas tardes. Bueno, anteriormente buenos días, pero esta sí ya dice buenas tardes. Hoy puedes hacer muchas cosas divertidas, ¿no? Si ustedes son jóvenes, recuerden que quitarle eso de que los niños pues se diviertan es ilógico, ¿no? Por lo regular los adolescentes, incluso los adultos, pues tenemos eh, situaciones, deportes en los cuales uno logra hacer esta parte, ¿no? La parte de la diversión. Entonces, hoy puedes hacer muchas cosas divertidas. Aprovecha la tarde al máximo. En este caso, pues diría, pues en la parte académica, que aprovechen, ¿verdad? Todas las oportunidades de aprender al máximo y que todas esas cosas les vaya de maravilla, o sea, que todas esas cosas les salgan muy bien, ¿no? Entonces, esa imagen de buenas tardes para todos allí. Vamos por acá. Y para el día de hoy, como la semana pasada había iniciado lo que era rectas paralelas cortadas por una transversal. Yo les había mencionado pues que repasaran el contenido, ¿no? Ya que estamos cubriendo algunos objetivos referente a ese tema. Voy a buscar por acá la información de la semana pasada para hacer una remembranza, ¿no? Aquí está, tarea, de la tarea 2, pero debe decir, aquí está. Listo. La semana pasada yo inicié con este tema que decía ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal que pertenece a la disciplina, ¿no? A la rama de la matemática llamada geometría. Dentro del objetivo a cumplir estaba identificar los tipos de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. Ese primer objetivo era el de la semana pasada, ¿no? De identificar los tipos de ángulos que se forman entre esas rectas. Allí podría decirse que habría que repasar, ¿no? En esta semana que pasó, en estos 7 días, ver ese contenido para comprender, ¿no? Esos tipos de ángulos. El segundo objetivo que cubriríamos sería utilizar esas relaciones entre los ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal para resolver ejercicios, ejercicios y problemas. O sea que ya le daríamos un valor a los ángulos, ¿no? Vamos a repasarlo aquí. Aquí tendríamos las dos rectas paralelas, ¿no? Vamos a poner aquí un comentario. Estas serían las dos rectas paralelas. Esa que está ahí arriba y esta de aquí abajo, ¿sí? Que serían como los renglones. Esas serían las dos rectas y van en paralela. Paralela quiere decir que por más que uno las extienda, en el infinito ya nunca se topan, van a seguir continuas como las líneas de un tren. Nunca se van a topar así, la de la izquierda con la de la derecha, en ese caso. Entonces, dentro de eso ahí se marcan 8 ángulos, ¿no? Esos ángulos de dos en dos pueden tener una relación o una, ¿cómo le diría? Una característica en específico. Primero, tendríamos que saber que dentro de esos ángulos se forman los que están en la parte interna, se le llama ángulos internos, y los ángulos externos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los internos y cuáles serían los externos? Aquí podríamos representar 3, 4, 5 y 6. Esos están en la parte interna. Ya los que están, valga la redundancia, acá afuera, 1, 2 y el 7 y el 8 son externos. Y se puso de otro color. Vamos a colocar aquí esto para que se marque de rojo. Y ahora voy a colocar de azul. École. Esto, el 1, el 2, 7 y 8. Ven que el 3, 4, 5 y 6 los encerré ahí de color rojo. Lo que es el 1 y el 2, el 7 y el 8 están afuera. Entonces a eso se le llama ángulos
externos. 3, 4, 5 y 6 están en la parte interna, 1, 2, 7 y 8 en la parte externa. Bien, ¿qué pasa con esos ángulos? Ahora sí, los quitamos. Tendríamos que, dentro de los internos, se forman una pareja de ángulos que se llama alternos internos y los alternos externos. Entonces, ¿cómo así, profe? Bueno, aquí dentro de los internos, que son 3, 4, 5 y 6, podríamos hacer la siguiente similitud. El 3 y el 6, o sea, en forma de cruz. El 3 y el 6 serían los alternos internos. Quitar aquí y vamos a poner ahora este otro color acá. El 4 y el 5 son alternos internos también, o sea, que están como quien dice cruzados, por eso dije así, en forma de cruz, cruzado, ¿no? El 3 y el 6, el 4 y el 5. Están en la parte interna, pero así como los tomamos, los azules y los rojos serían alternos internos. El 3 y el 6, el 4 y el 5. También eso sucede con lo que son los externos. Y señalamos aquí el 1 y el 8. Son alternos porque, o sea, están alternados, ¿no? Aquí está la recta, entonces uno está de un lado y el otro de la otra, pero están por la parte de afuera, el 1 y el 8 por la parte de afuera de las rectas paralelas estas que están aquí. Entonces son alternos externos. Entonces si yo ahora busco los otros alternos externos, serían el 2 y el 7. Están afuera y están alternados. Alternos externos, el 2 y el 7, el 1 y el 8 también son alternos externos y son congruentes. Decía la nota ahí que los alternos externos son ángulos congruentes, al igual que los alternos internos. Congruente quiere decir que miden exactamente lo mismo. Otra pareja de ángulos tenemos los conjugados internos y los conjugados externos. ¿De cuáles serían los conjugados internos? Bueno, serían estos del mismo lado de la recta transversal. El 4 y el 6 son internos, están del mismo lado de la recta transversal, de esta recta, ya eso se le llama conjugado interno. Conjugado interno. ¿Qué otra pareja de conjugado interno tenemos? Sería el 3, aquí no se marcó, el 3 y el 5. Están en la parte interna, pero están del mismo lado. ¿Del mismo lado de qué? Del mismo lado de la recta transversal. Esta que está aquí remarcada, súper remarcada de rojo. El 3 y el 5 están del mismo lado, pero están en la parte interna, se le llama conjugado interno. Y dice que los conjugados suman 180, o sea que si yo sumo lo que vale el ángulo 4 con el ángulo 6, debe obtenerse un resultado de 180. Esos eran los internos. También hay conjugados externos. Par de ángulos externos ubicados del mismo lado son suplementarios, o sea que miden 180. Entonces tenemos la recta transversal, que sería esta de aquí. Entonces estamos mencionando los conjugados ahora externos. Esos serían, vamos a colocar aquí los conjugados externos, el 2 y el 8. Están por la parte de afuera, del mismo lado de la transversal, son conjugados externos. Vamos a poner los otros 7. Son externos y están del mismo lado de la transversal, son conjugados externos. Listo, una vez uno comprende eso, es mucho más sencillo pues a la hora de identificar. Me queda uno por aquí que se llama correspondiente. Par de ángulos, uno interno y otro externo, ubicados del mismo lado de la transversal. No son consecutivos, son congruentes, o sea que miden lo mismo. ¿Cuáles serían esos? Serían los siguientes que vamos a señalar. Y tendríamos el, el 2 está fuera y el 6 está fuera, está dentro, perdón, en la parte interna, pero están del mismo lado de la transversal. Entonces estos ángulos son igualitos. El 2 y el 6 son igualitos, son correspondientes. ¿Por qué? Es como si trasladásemos esta medida aquí, esta medida que estamos súper remarcando allí, la trasladásemos aquí abajo. ¿Sí? Es exactamente la misma medida porque tenemos rectas paralelas,
cortadas por una transversal. Entonces, como son paralelas, la medida que se refleja en la parte de arriba de ese lado es como si la moviésemos ese renglón a la parte acá donde está 5, 6, 7 y 8. Entonces, ese tipo de ángulo se le llama correspondiente. Y así hay varios correspondientes allí. Por ejemplo, el 1 y el 5 son correspondientes. ¿Qué otra pareja? El 3 y el 7 son correspondientes. Y otra pareja, el 4 y el 8 son correspondientes. ¿Sí? Es como si trasladásemos esta medida aquí, acá. Correspondiente corresponde en la misma medida, solo que uno está dentro, uno afuera, en la parte interna, uno en la parte externa, pero tienen la misma medida, son congruentes. Bien, eso fue lo que se trabajó en la clase pasada, o sea, lo que se explicó. De allí se les dejó una asignación, ¿no? Vamos a buscar por acá esta asignación que habría que entregarla hasta este viernes, ¿no? Voy a buscarla aquí para proyectarla y cualquier duda, aquí está. Era la tarea número 2. Fíjense que ahí ya yo había rayado, ya sí, ya había rayado ahí el PDF, este PDF de la tarea, pero podemos buscarlo. Bueno, ahí ya está en eso, ¿no? El G y el D dice, son correspondientes. Escribe el nombre de las parejas de ángulos, que son correspondientes, alterno interno, alterno externo, conjugado interno, conjugado externo. Bien, G y D, el ángulo G y el ángulo D. Aquí en la imagen tenemos que el ángulo G, vamos a comentarlo, el ángulo G y el ángulo D están del mismo lado de la transversal, uno en la parte de afuera, que sería el ángulo G, y uno en la parte interna, que es el ángulo D. Entonces, si nosotros trasladásemos esta medida aquí, es la misma de acá, entonces este tipo de pareja de ángulos se llama correspondiente. Por esa razón, acá yo coloqué correspondiente. Hasta el momento, ¿no? De la semana pasada, del día martes 5 de octubre al día de hoy, martes 12 de octubre, han tenido alguna dificultad allí en lo que es la identificación de los ángulos, o sea, identificar cómo se llaman esas parejas de ángulos. Algunos han entregado, pues no les he calificado, ¿no? Pero si por ahí hay algún compañerito o compañerita que tenga alguna duda en esa tarea número 2, que dice que es hasta el viernes 15, ¿cómo les ha ido en esa parte de geometría? Miguel y Dalmaris, Bien, Ian, profe. bien, listo, ahí yo sé que algunos ya, ¿verdad? Han entregado, pues no les he calificado, me gusta calificar así en bloque y a veces pues antes de que acabe la semana, por ejemplo, un sábado, un viernes, les esté llegando una notificación de lo que ganaron, ¿verdad? Bien, entonces miren, aquí esa es la del viernes, ¿no? Hasta el viernes 15 de octubre, la tarea 2. Entonces yo les había mencionado ahorita que íbamos a cubrir el otro objetivo, ¿verdad? Aquí en lo del contenido de esa página, el primer objetivo era identificar los tipos de ángulos. Entonces el segundo objetivo era utilizar esas relaciones para resolver ejercicios y problemas. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que vamos a resolver ejercicios de eso? Bueno, ya le daríamos ¿cómo le diría? Un valor a los ángulos. Entonces vamos a buscar ese contenido, ángulos, por aquí debe estar esto. Entonces sería, acá está. Este es uno que dice propuestos, aquí está, propuestos. Listo, un problema de ejemplo, ¿no? Porque va a ser similar a lo de la tarea. Entonces, este es el que vamos a trabajar. Ahora, voy a hacer una captura para mover esto al tablero. Yo siempre les paso el apunte, ¿no? Del tablero. Vamos a recortar esto.
hacer la captura. Listo. Entonces vamos al tablero para resolver ese de ejemplo. Bien, vamos a hacer una nota para el día de hoy. Y más 7B, 7 sería D y el grupo E. Y hoy es 12, ¿no? 12 del 10. Como pasa el tiempo de rápido, ¿ah? Listo. Y vamos a cambiar esto a renglones. Ahí está. Aquí vamos a colocar nuestra captura. Y sería esta de aquí. Listo. Cortarla porque se ve. Ahora sí, vamos a hacerle un recorte. Sí, listo. Bien. ¿Qué piden ahí en ese problema de ejemplo? Que es algo similar, ¿no? A lo de la tarea 3 que aún no les muestro, pero que ahorita les propongo, ¿no? Dice allí, problema de ejemplo, ángulo entre rectas paralelas cortada por una transversal. Lo mismo que vimos la semana pasada, pero en este caso no vamos a identificar las parejas, y que este se llama tal y este se llama tal. No, aquí vamos a identificar el valor, determinar el valor. Dice, determina el valor de los siguientes ángulos. Entonces, fíjense algo. Ahí nos dan los 8 ángulos, ¿no? Unos en letra A, C, D, E, F, G y H. Solo uno, solo uno tiene un número, un valor. Dice allí 72 grados. 72 grados. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, buscar, primero que nada, eh, sus correspondientes, sus equivalentes. ¿Cómo así? ¿Cuál, qué ángulo allí sería congruente? O sea, sería exactamente del mismo valor al ángulo 72. El ángulo A, el C, el D, el E, el F, el H, el G. ¿Qué ángulos serían del mismo valor? O sea, serían igualitos. Serían del mismo valor 72. Bueno, lo primero que yo identifico es que el 72 es correspondiente con el ángulo F. ¿Sí ven? ¿Eh? 72 y F son ángulos correspondientes. Están del mismo lado de la transversal, uno afuera, uno adentro, entonces el 72 y el F son correspondientes. Es decir, que el ángulo F mide lo mismo, 72 grados. Entonces yo busco acá en la tablita donde nos están pidiendo, donde dice F, aquí está ángulo F, 72 grados. ¿Ya? Eso ya lo identificamos ahí, el F, ¿no? 72. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Miren, el ángulo D y el ángulo F. El ángulo D y el ángulo F. ¿Serán iguales o no serán iguales? Esa pareja de ángulos, ¿cómo es que se le llamaba? ¿Alternos qué? ¿Alternos internos o alternos externos? ¿Cuál de las dos? El ángulo D y el ángulo F. Alternos internos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? Miguel, ¿verdad? Sí, profe. Bien, el ángulo D y el ángulo F son alternos internos. Y según la teoría, los alternos internos son iguales. Y es decir,
ese ángulo D mide también 72 grados. Entonces, adivinen algo, aquí hay un tipo de ángulo que no les mostré, no les mencioné, pero hay un tipo de ángulo que se llama opuesto por el vértice. Es decir, aquí está el vértice. Este ángulo 72 mide exactamente lo mismo del otro lado si las líneas continúan. Y qué casualidad que el ángulo D es 72 grados, pero nosotros lo encontramos por la correspondencia de ángulos alternos internos. Entonces aquí aprendimos algo, y es que los ángulos opuestos por el vértice también miden lo mismo, que son así de que como quien dice, se cortan así como una tijera, ese de 72 y este de acá miden exactamente lo mismo, se llaman ángulos opuestos por el vértice, pero ese no lo mencioné ahí en rectas paralelas cortadas por una transversal. Bien, entonces ya sabemos que el ángulo D mide 72. Vamos a buscar entonces acá, el ángulo D mide 72. Bien, ¿qué más? ¿Cómo podemos relacionar ese 72 con otro número? ¿Qué pasa aquí? Miren que S y H son opuestos por el vértice, ¿sí o no? ¿Verdad? S y H son opuestos por el vértice. Y si no lo queremos buscar de esa manera, podemos determinar, ¿verdad? Que este ángulo de acá con el ángulo H son alternos externos y son iguales. Entonces el ángulo H también mide 72. Bien, ya tenemos varios allí. Ok, ¿qué más podemos ver? Aquí lo quitamos, vamos a ponerlo, 72 grados. Me faltan los otros ángulos y ahí tendríamos esa dificultad, profe. Ese 72 no pueden ser, todos los ángulos no pueden medir 72. Recuerden que hay una pareja de ángulos que son suplementarios. Suplementarios quiere decir que suman 180. Es decir, este ángulo de aquí, este ángulo F y este ángulo C son ángulos conjugados internos. Conjugados internos. Quiere decir que el ángulo C, ¿verdad? Ángulo C más el ángulo F, más el ángulo F, suman 180 grados. Eso significa suplementario. Suman 180 grados. El ángulo C no lo tengo, pero tengo el ángulo eh, 72, que es el ángulo F. Entonces, ¿cuánto le falta a 72 para hacer 180? ¿Cuánto le hace falta? Sencillo, restamos a 180 el valor de 72 y lo hacemos por aquí. 180 menos 72. Cero menos 2 no se puede, así que aquí le pedimos prestado al 8. El 8 queda como 7 y el 0 queda como 10 menos 2, entonces sería 8. 7 menos 7 es 0 y el 1 lo bajamos. Quiere decir que ¿cuánto le hace falta a 72 para hacer 180? 108 grados. Por lo tanto, el ángulo C es 108 grados. ¿Estamos bien? ¿Se comprendió ese asunto allí? ¿Por qué sumé el ángulo C con el ángulo F? Bueno, porque están en la parte interna del mismo lado de la transversal. Se llama conjugado interno. ¿Ya? Por eso los puedo sumar y decir que eso es 180 conjugado interno. Uy, hasta que mi letra no es muy bonita. A ver, conjugado interno. Es que escribo muy rápido y la tablet no me responde a la velocidad de lo que escribo. Pienso que estoy en una paginita. Conjugado interno. Bien, los conjugados internos suman 180. Por eso puse eso de C más F, ángulo C más ángulo F igual a 180. Tenía el valor de 72, pero no tenía el valor de C. Entonces ahí hice la pregunta, ¿no? ¿Cuánto le hace falta a 72 para llegar a ser 180? Sencillo, ahí uno lo que hace es restarle a 180, 72 y obtuvimos 108 grados. Por lo tanto, el ángulo C mide 108 grados. Vamos a ponerlo de color
de otro colorcito allí y más pequeñito, 108 grados. Entonces ya con este 108 grados ya uno se va lejos. ¿Por qué? Porque sabemos que el ángulo C y el ángulo E son alternos internos, así que el ángulo E también mide 108 grados. 108 grados, ¿dónde está el ángulo E? 108 grados. ¿Qué otro ángulo mide 108 grados? El ángulo, el ángulo A. El ángulo A, ¿por qué? ¿Por qué el ángulo A mide 108 grados? Alguien allí con un ojo de águila, ojo clínico allí, que me diga, profe, el ángulo A mide 108 grados por esto, esto y esto. Este de aquí, el ángulo A. ¿Cuánto mide? ¿Y por qué? Alguien allí con un ojo clínico. Miguel, Idalmari, Ian, No se me ocurre nada, profe. Am. Voy a subir el volumen que creo que no escuché muy bien. Am. El ángulo A mide 108 grados. Ahí ya les estoy diciendo, ¿verdad? Que mide 108 grados. Pero ¿por qué? ¿Por qué mide 108 grados ese ángulo A? ¿A qué ángulo es igual el ángulo A? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de relación? O sea, ¿cómo yo puedo decir el ángulo A mide 108 porque es igual a tal ángulo por esto, por esta condición, ¿no? Por ser, o sea, tiene una característica, por ser esto, ¿no? ¿Qué sería? Hay dos formas. Fíjense que el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. El ángulo A y el C. Por eso puedo decir que mide lo mismo, ¿no? También que el ángulo E y el ángulo A. El ángulo E y el ángulo A. Este de acá y este de acá son iguales porque son correspondientes. Ya yo tenía el valor de E, que simplemente lo trasladaba, ¿no? Trasladaba esa misma medida aquí, acá arriba, ángulos correspondientes, 108. Y acá el ángulo G es 108. ¿Por qué? Porque es opuesto al vértice al ángulo E y es correspondiente con el ángulo C, 108. Listo. Este ángulo sería 108 grados. ¿Cuál más? El ángulo A, ya lo habíamos encontrado, 108 grados. 108 grados, ahí está. La tarea va a tener dos problemas que tienen la imagen, ¿verdad? Y un solo ángulo. Entonces el alumno tiene que, como que dice, identificar, ¿no? Identificar los ángulos que hacen falta. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Vamos a mostrarles la tarea, ¿verdad? Porque yo siempre les muestro allí la tarea, les dejaré, aquí está. Tarea 3 dice ángulo entre rectas paralelas cortadas por una transversal, tercer trimestre, tarea 3, ¿verdad? Cumpliendo el segundo objetivo, que era ya resolver problemas. Entonces, como siempre allí, el encabezado, ¿verdad? Su nombre, el grupo, la fecha de hoy, que es 12 de octubre, 30 puntos, y hasta cuándo, ¿verdad? Hasta el viernes 22, la otra semana, 10 días por regular para entregar, ¿verdad? 2 puntos cada problema, un punto de orden y aseo, un punto de puntualidad. Bien, dice, para resolver esta actividad puede guiarse con el video de la clase del 12 de octubre, este video, ¿verdad? Que estamos grabando aquí en la videoconferencia. El primer problema, porque son dos problemas. El primero, lo mismo que hicimos ahorita, dice, determina el valor de los siguientes ángulos. 14 puntos. Fíjense que acá en la nota del tablero, ahí no había puntaje, porque obviamente era un problema de ejemplo. Entonces, acá
A ver, acá. Acá dice, determina el valor de los siguientes ángulos, 14 puntos, o sea que cada ángulo que usted encuentre tiene dos puntitos, ¿sí? Son 7 7 por 2 14. Bien, entonces tenemos la imagen parecido. Fíjense que la anterior tenía otro número, allá decía 72, ¿sí? Aquí, uy, se trabó el tablero. Cuando se traba, bueno, lo cerramos y lo abrimos nuevamente, el tablerito, y buscamos esa nota, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ese ángulo 72, pero acá en la actividad que ya denota es 60. Son casi que las mismas letras, ¿no? Pero no hay que confundirse porque de repente yo moví una letra o algo. Bueno, ese 60, ¿qué ángulo es igual a 60 allí? Allí a lo que ustedes observan. ¿Qué ángulo es igual a 60? El ángulo A, B, C, E, F, G, H. ¿Qué ángulo es igual a 60? F. Ajá, el ángulo F, bien, excelente, mi hermano. ¿Por qué el ángulo F es igual a 60? Nada más. Eso no hay que colocarlo, pero es para retroalimentar el contenido, ¿no? Anterior. ¿Por qué F es igual a 60? ¿Qué condición lo hace ser igual? ¿Es un ángulo del tipo? ¿Qué tipo de ángulo sería con respecto al 60? Alterno externo, conjugado interno, correspondiente. Correspondientes. Excelente, así mismo. F, el ángulo F es igual a 60 exactamente por lo que dijo el compañero allí, porque es un ángulo correspondiente. Que ya aquí, se me olvida, ajá, aquí, el ángulo F es igual a 60 grados, porque es un ángulo correspondiente con ese de ahí arriba, ¿no? Es como si esta medida la trasladásemos, acá abajo. ¿Sí? Eso solo sucede con los ángulos correspondientes. Muy bien, entonces ahí ya el compañero nos dijo que el ángulo F mide 60. Ya tienen uno allí, nada más que la respuesta está en el video, no en el tablero, ¿no? En el video que les voy a enviar, no en el tablero. Bien, ya tenemos el 60. Ese 60, ¿existe algún otro ángulo que mida 60? ¿Qué otro ángulo mide 60 también? D. El ángulo D, así mismo, este ángulo también mide 60. Y la condición sería, ¿por qué es que es 60? Es un ángulo alterno interno, alterno externo. ¿Cuál de esas dos? Alterno Alterno es interno. interno. Perfecto, así mismo. El ángulo D es un ángulo alterno interno referente a este de aquí, al F. ¿Sí? El ángulo D y el ángulo F son alternos internos, están en la parte interna, valga la redundancia, y están alternados, ¿no? Uno a la izquierda de la recta, otro a la derecha de la recta, o sea, no están del mismo lado, son alternos y están en la parte interna. Entonces, eso significa que son alternos internos, son igualitos, el ángulo 60. Y también uno lo puede justificar, ¿no? Por esto, ¿no? Porque están opuestos al vértice. La misma medida se traslada de aquí a acá. Es la misma medida. Se llama ángulos opuestos al vértice. Ese pues no se los había mencionado, ya que las rectas paralelas hablan solamente de lo que son alternos internos, alternos externos, correspondientes. Esas serían dos formas de justificar por qué el ángulo D mide 60. Vamos acá. El ángulo D mide 60. Eso es lo único que hay que poner allí. ¿Qué más? ¿Existe algún otro ángulo que mida 60? H. El H, así mismo. ¿Por qué el H? Porque son El alternos H mide externos. externo, así mismo, Miguel, excelente, así mismo. El ángulo este de acá, ¿verdad? Este es
igualito a este por esa condición. Son alternos externos. Allá afuera y este de acá afuera, pero en ambos lados de la recta transversal, ¿no? En esta recta transversal, uno para la derecha, uno a la izquierda, afuera, eso se llama alterno externo. Muy bien. Pero ya tenemos allí el ángulo H. Miguel allí lo justificó, dijo que es un alterno externo con el ángulo este de aquí, 60. También se puede decir que es un ángulo opuesto al vértice con este de aquí. Listo. Bien. Buscamos allá donde diga H. Vamos a ver dónde está la H. Aquí, 60. 60, muy bien. Ahora ya no hay ningún otro que mida 60. Ya no hay, solamente hay dos, cuatro que miden lo mismo. ¿Qué pasa con esos otros ángulos? ¿Cómo puedo obtener esos otros ángulos? Por ejemplo, el C y el F. ¿Qué pasa con el C y el F? Son, tienen una relación, el C y el F. Están en la parte interna, sí, están en la parte interna y son del mismo lado. Bueno, esos no pueden ser alternos, son conjugados internos. Que quiere decir que el ángulo C más el ángulo F, el ángulo C más el ángulo F, ¿cuánto miden? Son conjugados internos. Entre los dos, ¿cuánto miden? El ángulo C y el ángulo F. 60. Entre los dos, 180, 180. Entre los dos miden 180. Eso significa que cuando son conjugados internos, C y F miden 180. Pero yo tengo el valor de ¿cómo se llama? De F. F mide 60. F mide 60 grados. ¿Cuánto le falta para hacer 180? O sea, ¿cuánto debe medir el ángulo C para que sumado con 120, con 60, estoy dando la respuesta, ¿cuánto debe medir el ángulo C para que sumado con 60 de 180? ¿Cuánto debe medir el ángulo C? Porque dice que si yo sumo C y F, obtengo 180 porque son conjugados internos. Y todos los conjugados internos deben sumar 180. Entonces, ¿cuánto debería medir C? 10, 20, 100, 200. ¿Cuánto debe medir el ángulo C? Para 90 que grados. sumado con 60, 90. Ajá, pero si yo pongo 90, 90 más 60 es 150. Entonces no podría ser 90, tiene que ser un poquito más allá de 90. 120. 120 y Dalmaris, perfecto, aquí mismo. Sería 120. 120 más 60 es 180. Así que ya encontramos aquí el otro ángulo, ¿eh? 120. Uy, se fue el 2 ahí. 120. Listo. El ángulo C mide 120. Y ya con ese 120 uno encuentra todos los otros ángulos. ¿Qué otro ángulo mide 120 allí? Por ser igual al ángulo C. D y E. Ajá, el E y la G me dijo, ¿verdad, compañera? Ajá. Este mide 120. Y no dirá, ¿por qué? Bueno, porque
es un ángulo alterno interno. ¿Con quién? Con C. C y E son alternos internos. Porque ya sabemos que el ángulo E es 120. El ángulo G también es 120. ¿Por qué? Porque es correspondiente con el ángulo C. ¿Ah? G y C son 120. Y de igual manera aquí, ¿no? Opuesto al vértice. Así que, muy bien. O sea que todo lo que queda, lo que resta, va a tener esa medida. 120. 120 para el ángulo A, 120 para el ángulo E y para el ángulo G. Listo. Entonces, si ustedes se percatan, solo van a encontrar dos medidas. Dos medidas. Ambas medidas suman 180. Entonces, es nada más saber cuál es la que debe ser igual a otra, ¿no? Por esa relación de alterno externo, correspondiente, ¿ya? Conjugado interno, por a dónde sacamos este 120. ¿Alguna duda? ¿Estamos claritos? Esa es la tarea. Miren que ya resolvimos el primero, pero bueno, ya les queda el segundo. El segundo, fíjense cómo está. Esa imagen está, podemos decir que esa imagen está virada, ¿no? Las dos azulitas son las rectas paralelas. MNP serían, entonces, es como que tuviésemos que girar, girar para ver que la recta transversal es la negrita y las azules son las paralelas. ¿Sí? Bien, entonces esa es la tarea. Ahí ahorita en Classroom se debe haber activado ya, son unas 2:07. Me emocioné un poquito con el resolver ese primero, ¿verdad? De la tarea. Entonces no olviden la imagen que les compartí, ¿verdad? Hoy puedes hacer muchas cosas divertidas, juegos sanos, aprovecha la tarde al máximo en el estudio y que todo te vaya de maravilla. Y entonces ahí en la videoconferencia colocarían pues su nombre para lo de la asistencia ahí. Y eso sería todo por hoy. Espero pues hayan comprendido. Cualquier duda pues pueden escribir. A veces no respondo en el momento, pero en algún momento ¿verdad? Logro sacarlos de cualquier duda sobre las tareas, ¿no? Bien, nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Excelente trabajo a los compañeros y las compañeras. Miguel y Dalmari, Ian, Magid, Grace. Gracias por la participación. Hasta luego, profesor. Linda tarde. Hola, profesor. Profesor, linda tarde. Gracias, gracias igualmente. Buen trabajo en el día. Profe, Dígame. yo le quería preguntar algo, porque usted, yo le envié, ¿se acuerda de la tarea que era para la semana pasada? Correcto. Lo del vocabulario, digo, la sopa de letras. Yo se la envié y usted no me ha enviado la nota. Ajá, ¿la compartiste en Classroom? Sí, Ah, ok, ok. Ahí en Classroom, entonces estaría pendiente ir a calificártela. No te preocupes, que ahí yo te la califico. Gracias ok. ahí por recordarme. Chao, profe.